Es indudable que hay momentos en que un creyente tiene que salir de su iglesia local. Sin embargo, la membresía de la iglesia no es algo ligero y por lo tanto, para que una persona salga de una iglesia local, tiene que tener muy buenas razones para hacerlo. Eso quiere decir que eso no tiene que ver con el hecho de que tal vez hay algunos programas en la iglesia que a mí no me agradan. Eso no tiene que ver con el hecho de que tal vez hay otros lugares donde hay otros pastores que predican de una manera que es más afín a mí. Si estás en una iglesia donde se predica el evangelio, sabiendo de antemano que no es una iglesia perfecta, porque iglesia perfecta no existe en la tierra, pero si estás en una iglesia donde se predica el evangelio, estás en una iglesia donde el pastor o los pastores son hombres de carácter probado, estás en una iglesia que no está predicando herejías, yo te animaría a que te quedaras en tu iglesia, a que le oraras al Señor para que tú mismo puedas ser un agente de cambio en la vida de tu iglesia local. También tenemos que tomar en cuenta si los que están dirigiendo la iglesia o el pastor de la iglesia es un hombre enseñable. Un hombre que tiene un carácter probado normalmente es un hombre enseñable. Un miembro de la iglesia debe orar por sus pastores y aún hasta regalarle buenos libros que puedan serle de influencia, pero sobre todas las cosas debe orar por su iglesia y debe amar a su iglesia. Porque yo creo que nosotros como pastores, ahora voy a hablar como un pastor, que tenemos un miembro que evidentemente es parte de la congregación, está involucrado en la iglesia, ama a su iglesia y viene a nosotros con alguna duda o aún con algún comentario de algo que piensa que debería cambiar en la iglesia, nosotros vamos a tener un mejor oído para este hermano, para este miembro, que una persona que está continuamente criticando, chismeando, hablando a espaldas de los líderes. Y eso es un mal espíritu que Dios no bendice. Y Dios está obrando a través de iglesias pequeñas, a través de iglesias que no son conocidas. Y hay un mal en esta época, es que todo el mundo quiere dejar las iglesias pequeñas para irse a las iglesias grandes. Claro. Y yo creo que de esa manera no estamos edificando el reino de Dios. Sí, exactamente, sí. No estamos edificando el reino. Así que yo te animaría a que pensaras muy bien antes de dar ese paso de irte de la iglesia, aunque como decía Sam, hay ciertas marcas que una iglesia de Dios tiene. Se predica la palabra, se practican las ordenanzas del Señor, el bautismo y la Santa Cena, se practica la disciplina eclesiástica, hay una membresía definida. Si estás en una iglesia así, apoya a tu iglesia. Bueno, lo primero que yo diría es que siempre sé lento para cambiar de iglesias. En nuestra cultura hay una presión por el consumismo. Muy rápido se pierde la lealtad a donde pertenecemos. Creo que se nos debe recordar de ser lentos ante las situaciones. Si hay un conflicto, intenta solucionarlo. Somos tan rápidos en nuestra cultura en abandonar lo que prometimos, abandonar las relaciones cuando parecen ser difíciles. Así que el compromiso es importante. Sin embargo, ¿habrá momentos donde hay que cambiar de iglesia? Creo que sí. Creo que la razón más importante es la desviación significativa de la doctrina. Cuando una iglesia comienza a enseñar cosas que están claramente en contra de los principales principios de la Escritura, cuando eso comienza a suceder, yo creo que es una buena idea irse de allí. Ahora bien, algunas situaciones son más complicadas. Quizás la iglesia cree lo que tú crees, pero en realidad no lo predican. Ellos evitan esas cosas. Yo creo que eso es un asunto más gris, pero yo puedo entender por qué alguien querría irse en esa situación. Luego, lo último que yo diría es que realmente no hay una regla, no hay una fórmula. Debemos ser lentos a la hora de cambiar de iglesias. A veces, sin embargo, no existe una desviación doctrinal, pero a veces comienzas a perder confianza en los líderes y quizás tienes la razón o quizás estés equivocado, pero si comienzas a perder bastante confianza en los líderes, probablemente es mejor para ti, de verdad que es probablemente mejor para los líderes también, si te vas a otra parte y tú vas y te unes a otra iglesia donde te puedes involucrar y apoyar la doctrina y los líderes y ministras la vida de otros en la iglesia. Yo creo que cuando estás considerando cambiar de iglesias, debes llevarlo ante el Señor en oración. Debes examinar tus motivos. ¿Estás tratando de escapar de algo? ¿Estás tratando de escapar de algo difícil? Entonces pregúntale al Señor para qué realmente está sucediendo esas cosas.
Y también le añadiría, pregúntale a personas que confías. Y no le preguntes a personas que tú sabrías que estarían de acuerdo contigo. Pregúntale a personas que estarían en desacuerdo. Y yo creo que otra buena cosa que puedes hacer es ir a los líderes. Si vas a dejar la iglesia, ve a los líderes y habla con ellos. Y sé abierto a ser corregido y a cambiar cosas. Quizás tú decías que aún debes irte, pero debes ir a los líderes también y hablarles sobre eso. Ok, la pregunta en español es, si tenemos una persona que está en una iglesia donde no hay sana doctrina, la persona entiende eso, entonces, ¿debe la persona decirle y confrontar al pastor o debe la persona no solamente irse y dejar la iglesia? And I'm going to say that's not just there's not a simple answer to that question. Ok, para esa pregunta realmente no hay una respuesta simple y directa. Yo pienso que usted debe buscar a los detalles y los factores que están allí. Si yo estoy en una iglesia que es mala, tiene pastores y la predicación es mala, pero la gente que está en la iglesia, como la gente que vimos en Timoteo, ellos quieren que sus oídos, les da comezón en los oídos, y la mayoría de la iglesia es exactamente como el líder. Si usted trata de pelear y confrontar esa situación, usted no va a ir a ningún lado. De hecho, lo más seguro que pasa es que lo van a identificar a usted como una persona que hace problemas. Ellos van a agarrar y lo van a acusar y van a poner su nombre en la tierra, si lo van a pasar por el charco. Si ese es el caso que estamos hablando, ir al liderazgo, debe ir al liderazgo y debe decirle, mire, yo me voy por esta razón. Si ellos no responden para nada, entonces así silenciosamente váyase tranquilito. Si alguna persona le pregunta, mira, pero ¿por qué te vas, hermano? Usted le puede decir, pero yo no trataría de estar creando problemas muy grandes. Pero si usted está en una iglesia, por ejemplo, que el liderazgo está malo, pero usted de verdad piensa que existe un saludable grupo de cristianos o cristianos, un grupo que están saludables, quizás entonces usted debe prepararse y pelear. Pero si usted está en una iglesia y usted va en contra de los líderes, mire, usted de verdad lo debe hacer con mucha oración. Más le vale que usted de verdad entienda que eso es lo que Dios quiere que usted haga, porque usted lo van a herir. Usted no va a salir de esa situación sin que tenga un dolor. Pero si usted piensa que ahí en esa iglesia hay algo que es digno de protección, especialmente si hay más de un líder y alguien en el liderazgo parece que está de acuerdo con lo que usted mira y lo que se está dando cuenta, entonces usted tiene un poquito más de ayuda, de recursos. Pero hay una forma de lidiar con una persona que enseña mala doctrina. Lo miramos en 1 de Timoteo 5:19. Lo que usted quiere es que usted quiere conseguir 3 personas y dice 2 o 3. Pero en una situación como esa usted quiere 3. Y además de eso, si usted puede conseguir a una de esas personas que está en el liderazgo, que está de acuerdo con usted, entonces usted quiere tenerlo allí. Y usted quiere y debe confrontar a ese hombre con su pecado. Y si esa persona persiste en ese pecado, en esa mala doctrina, de hecho la Escritura dice que hay lugar para que ese hombre sea públicamente regañado, exhortado. Pero yo te garantizo, si usted se para en el servicio y usted le dice, pastor, nosotros tenemos una acusación que traemos en contra de usted, nosotros te confrontamos privadamente, en privado, y usted no nos escuchó, nosotros le confrontamos acerca de esto, la palabra dice que nosotros debemos públicamente exhortarlo. De hecho, la palabra realmente enseña eso. Pero usted sabe que si usted hace eso, usted más le vale que crea y entienda y esté convencido que eso es lo que Dios quiere que usted haga. Y usted sabe que lo que le estoy diciendo es verdad, que usted va a estar en una pelea. Y ¿sabes qué? Si usted hace eso, si hay 40 personas en esa iglesia que se sienten de la misma forma que usted se siente, ellos quieren la verdad, que sea enseñada la verdad. Esa quizás es suficiente persona para forzar a ese hombre a que salga de la iglesia. Y si no, entonces esos 40 deben salir y comenzar una iglesia de ellos, su propia iglesia. Dejar una iglesia. Dejar una iglesia es algo sumamente serio. Claro. Yo creo que en nuestra cultura evangélica tomamos muy a la ligera lo que es la membresía de una iglesia. Hebreos 13:7, Hebreos 13:17. O sea, tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer a nuestros líderes.
Tenemos un compromiso fuerte entre, o sea, las ovejas de una iglesia y el pastor de una iglesia. El pastor hacia sus ovejas y las ovejas hacia los pastores. Y debemos tomar eso en serio. Hay tantas personas hoy en día que como que escuchan una predicación por allí y que habla muy lindo tal persona porque, o sea, tiene su radio, es un buen orador. Y dentro de los pueblos realmente no vas a encontrar a alguien que hable tan lindo. Va a ser fiel, va a ser un pastor que cuida del rebaño y ama a Dios, pero a lo mejor no va a hablar así. Entonces, es de que uno busca otro lugar. No debemos ser así, debemos mantenernos en nuestras iglesias y ayudar, utilizar nuestros dones. Yo generalmente cuando doy un consejo a una persona de por qué podría salir, casi siempre digo, mira, puedes salir de una iglesia cuando ya no puedes servir ahí en esa iglesia con una conciencia limpia. Es decir, ya no puedes servir, ya no puedes ejercitar tus dones allí con una conciencia limpia porque simplemente no te dejan. Una ilustración. Estuve hablando con una persona hace unos días de que estaba en una iglesia y el pastor cometió adulterio, todo el mundo lo sabía y no quiso dejar el pastorado y el pastor está plenamente descalificado y sintió de que como que no podía seguir allí, le molestaba la conciencia de esto, de que exhortaba a su pastor, el pastor no respondió bien y creo que sería un motivo ahí correcto, bíblico. Hace no mucho tiempo estuve hablando con una hermana y ella era como la encargada de estar sobre los niños, los ministerios de los niños. Y servía en la iglesia por como 10 años así. Y luego llegó un momento en donde los pastores de la iglesia la decían que tenían que supervisar la enseñanza de todas las clases, que tenían que ir a las clases y decir a los maestros, incluso los hombres, que no podrían enseñar ciertas cosas. Ella rogaba con los pastores de que ella no sentía libre para hacer esto, porque le ponían una posición de autoridad sobre esos hombres, y los pastores decían, tú tienes que estar someta a nosotros, tienes que hacerlo. Le rogaba, si me obligas a hacerlo voy a tener que salir, y finalmente tuvo que salir. Yo creo que esas son razones legítimas, como que ya no puedo servir acá, no es porque me gusta más cómo habla otro, sino que no puedo servir, sería como pecaminoso si yo me quedo. Yo creo que son casos claros, así. Luego cuando me preguntas de cosas más subjetivas, claro. De que, no me gusta cómo predica, no me gusta, no son cómodas las sillas. La música, el estilo no me gusta. Como que siempre habrá problemas en una iglesia local. Está compuesta de pecadores. Y si tú estás buscando esa iglesia perfecta, jamás la vas a encontrar y vas a estar saliendo de una iglesia a otra así. Sí, y no es saludable. A lo mejor puede existir una posibilidad, ¿no? De que estás en una iglesia y no solamente de que no estás siendo alimentado porque el pastor no predica la palabra, sino que tampoco tú tienes la habilidad de practicar tus dones, de obedecer los unos a los otros. A lo mejor te dejan amar el uno al otro, pero luego los demás como exhortar el uno al otro. Si el pastorado no te deja hacer esto y hay otra iglesia en tu ciudad en donde tu familia, tus niños, tu esposa será más cuidada, más alimentada también, después de mucha oración, de recibir consejo de varios, a lo mejor será permitido, pero yo creo que lo más importante y el mensaje que debemos de comunicar es de que necesitamos tener un compromiso más fuerte con la iglesia local en donde estamos, de ministrar allí, de servir allí, de dar nuestras vidas para esas personas. Claro.